Mi hermano recibió todo en la herencia, mientras que a mí me dejó con nada. Años después, me pidió ayuda y decidí darle una lección que nunca olvidará. Desde que tengo memoria, mi hermano ha sido el favorito de mi padre. No es que yo haya sido maltratado exactamente, pero siempre estuvo claro que él era el orgullo de la familia, el que hacía todo bien, el que no podía fallar. Yo, en cambio, era el hijo que simplemente existía. Si él obtenía algo, yo obtenía la versión más barata, o en muchos casos, nada en absoluto. Recuerdo cuando tenía 8 años y mi hermano 10. Ese fue el año en que le compraron una bicicleta nueva y costosa para su cumpleaños. Yo, ilusionado, esperé mi turno 2 años después, pensando que recibiría algo similar. En su lugar, mi padre me dio la bicicleta vieja de mi hermano, con ruedas gastadas y el manillar medio flojo. Aún funciona, me dijo con indiferencia. Esa fue una de las muchas señales de lo que vendría en el futuro. Crecí acostumbrado a recibir menos. Mi hermano tenía su cuarto lleno de pósters de sus bandas favoritas, videojuegos nuevos cada vez que lo pedía y ropa de marca. Yo tenía lo que él ya no quería. Nunca lo resentí del todo, al menos no en ese momento, porque asumí que así era la vida. Cuando me atreví a preguntarle a mi madre por qué mi hermano siempre recibía lo mejor, ella simplemente me dijo que él se lo merecía más. No fue hasta que llegamos a la universidad que la diferencia se hizo aún más evidente. Mi hermano fue a una de las mejores universidades privadas del país, completamente pagada por mi padre. Tenía un auto nuevo y dinero para lo que quisiera. Yo, en cambio, tuve que conformarme con una universidad pública y trabajar medio tiempo para pagar mis gastos. Y aunque me rompía el lomo estudiando y trabajando, mi padre jamás mostró interés en ayudarme. Tienes que aprender a ganarte la vida, decía, mientras mi hermano gastaba sin preocupaciones. Lo peor de todo fue cuando mi padre enfermó. En sus últimos meses de vida, yo fui quien estuvo a su lado, llevándolo a sus citas médicas, asegurándome de que tomara sus medicamentos, mientras que mi hermano, que vivía a pocas horas de distancia, apenas se molestaba en llamarlo. Pensé que, después de todo lo que había hecho, finalmente recibiría algo de reconocimiento. Pero no. Cuando se leyó el testamento, descubrí que mi padre le había dejado todo a mi hermano. Todo. La casa familiar, el dinero, las inversiones, los negocios. A mí solo me dejó una carta, escrita a mano, en la que básicamente me decía que esperaba que encontrara mi propio camino y que confiaba en que entendería por qué tomó esa decisión. No sé qué fue peor, el desprecio de mi padre o la expresión de superioridad en el rostro de mi hermano cuando me miró tras la lectura del testamento. No intentó consolarme ni siquiera disimular su satisfacción. Solo dijo, supongo que eso lo deja claro, ¿no? A partir de ese momento, decidí alejarme. Ya no tenía motivos para seguir soportando la dinámica de siempre. Mi hermano disfrutó de su nueva riqueza mientras yo trabajaba más duro que nunca. Conseguí un trabajo estable, invertí bien mi dinero y con el tiempo logré construir una vida decente sin ayuda de nadie. No me hice millonario, pero no necesitaba serlo. Tenía suficiente para vivir sin preocupaciones, lo cual era más de lo que mi familia jamás me había dado. Pasaron varios años sin que tuviera contacto con mi hermano. No me importaba lo que hiciera ni cómo manejaba su herencia. Pero entonces, un día, recibí una llamada inesperada. Era él. Su voz sonaba distinta, casi desesperada. Me dijo que necesitaba mi ayuda. Miré el teléfono con incredulidad. Era la primera vez en años que mi hermano me llamaba. Desde la lectura del testamento, nunca había hecho el esfuerzo de comunicarse conmigo, ni siquiera un mensaje ocasional para preguntar cómo estaba. Pero ahora, después de tanto tiempo, su voz sonaba ansiosa, como si el peso del mundo estuviera sobre él. No contesté de inmediato. Dejé que el teléfono sonara hasta que la llamada se cortó. Unos segundos después, sonó de nuevo. Esta vez, decidí responder. ¿Qué pasa? Dije sin ocultar mi indiferencia. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que él hablara. Necesito verte. Es importante. Reprimí una carcajada. La última vez que nos vimos fue en la oficina del abogado, cuando él salió con todo y yo con nada. En ese entonces, no le pareció importante verme. Estoy ocupado, respondí. Por favor. Solo escúchame. Noté algo extraño en su voz. No tenía el tono arrogante y seguro de siempre. Algo estaba mal. Decidí aceptar, más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en una cafetería a mitad de camino entre nuestras ciudades. Cuando llegué, me sorprendió lo que vi. Mi hermano ya no era la misma persona de antes. Se veía cansado, con el cabello despeinado y las ojeras marcadas bajo sus ojos. No llevaba la ropa cara y perfectamente planchada que solía usar. Se veía derrotado. Apenas me senté, él empezó a hablar. Perdí todo, dijo con voz apagada. Levanté una ceja, esperando que continuara. No supe manejar la herencia. Invertí en algunos negocios que fracasaron, gasté más de lo que debía, y ahora los bancos están encima de mí. Estoy endeudado hasta el cuello. No dije nada, solo lo observé.
Vendí la casa hace un año para pagar algunas deudas, pero eso solo me compró algo de tiempo. Ahora estoy en números rojos. No tengo nada. Hizo una pausa y me miró con los ojos llenos de vergüenza. Necesito ayuda. Ahí estaba. La razón por la que me había llamado. Me recosté en la silla, cruzando los brazos. Parte de mí sentía una extraña satisfacción al ver lo que le había ocurrido. No porque disfrutara verlo sufrir, sino porque era una prueba de que la vida da vuelta. Pero otra parte de mí, más racional, sabía que este era el momento de actuar con inteligencia. Déjame entender esto, dije con calma. Nuestro padre te dejó todo. La casa, el dinero, los negocios. Y ahora, después de derrocharlo todo, vienes a mí, al que no le dejaron nada, a pedir ayuda. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. No sabía cómo manejarlo, admitió. Pensé que el dinero duraría más, que podría invertirlo y hacerlo crecer. Pero no tenía idea de lo que estaba haciendo. Casi solté una carcajada. Era irónico. Durante toda nuestra vida, él había sido el hijo dorado, el que siempre recibía lo mejor, el que nunca tenía que preocuparse por nada. Y ahora, cuando finalmente tuvo que valerse por sí mismo, se desplomó. ¿Y qué esperas de mí? Pregunté con frialdad. Sé que esto es mucho pedir, pero, ¿podrías prestarme algo de dinero? No necesito mucho, solo para pagar algunas deudas urgentes y empezar de nuevo. Te lo devolveré, lo juro. Lo miré en silencio, dejando que su súplica se quedara flotando en el aire. En cualquier otra circunstancia, podría haberlo considerado. Pero este no era cualquier caso. Él me había ignorado durante años. Me había tratado como si fuera insignificante. Y ahora, cuando estaba en su punto más bajo, venía a mí como si fuéramos hermanos cercanos. No, dije finalmente. Su rostro se congeló. ¿Qué? No te voy a dar un centavo. Pero, somos hermanos. ¿Ahora somos hermanos? Repliqué con una risa amarga. Porque la última vez que revisé, a tu hermano lo dejaste sin nada cuando te quedaste con toda la herencia. No parecías muy preocupado por mí en ese entonces. Él abrió la boca, pero no tenía respuesta. Mira, continué, no te deseo nada malo, pero esto no es mi problema. Tú tuviste todas las oportunidades que yo nunca tuve. Si las desperdiciaste, es tu responsabilidad. Su desesperación aumentó. Por favor. No tengo a nadie más. Me incliné hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Aprende a valerte por ti mismo, como yo tuve que hacerlo. Tomé mis cosas y me levanté de la mesa. Mi hermano me miró con los ojos llenos de frustración y desesperación, pero yo ya había tomado mi decisión. Mientras salía de la cafetería, sentí algo que no esperaba, alivio. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Y él estaba a punto de aprender lo que realmente significaba estar solo. No volví a mirar atrás cuando salí de la cafetería. Sabía que si lo hacía, si veía su expresión de desesperación una vez más, tal vez sentiría un resquicio de culpa. Pero no iba a caer en ese juego. No esta vez. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente iba a 1000 por hora. Había pasado mi vida entera en la sombra de mi hermano, viéndolo recibir todo lo que yo nunca tuve. Y ahora, cuando él finalmente estaba en el suelo, esperaba que yo lo levantara. No podía evitar pensar en lo absurdo de la situación. Pero lo que no esperaba era lo que sucedió después. Apenas llegué a mi apartamento, mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Era él. Ignoré la llamada. Luego un mensaje. Luego otro. Y otro. Por favor, solo escúchame. No puedo salir de esto solo. No seas cruel, hermano. No quiero vivir en la calle. Suspiré y bloqueé su número. No me importaba cuánto me rogara, no iba a cargar con sus errores. Durante los siguientes días, todo pareció volver a la normalidad. Seguía con mi trabajo, con mi vida, sin la sombra de mi familia entrometiéndose en mi cabeza. Pero entonces, una tarde, mientras salía del trabajo, vi a alguien esperándome junto a mi auto. Era él. Estaba más delgado que la última vez que lo vi, con la ropa arrugada y la mirada perdida. ¿Cómo me encontraste? Pregunté sin ocultar mi molestia. No es difícil si sabes dónde buscar, respondió con un tono apagado. Solo quiero hablar. Ya te dije todo lo que tenía que decir. Por favor. Solo dame 5 minutos. Crucé los brazos y lo miré con escepticismo. Me tentaba decirle que se largara, que no tenía nada que discutir con él. Pero la curiosidad me ganó. 5 minutos, dije al final. Se apoyó contra el auto y suspiró. Lo arruiné, confesó. No solo perdí la herencia, sino que también perdí todo lo demás. Los amigos que tenía, la gente que me rodeaba, todos desaparecieron cuando el dinero se acabó. Nunca fueron amigos de verdad. Solo querían lo que tenía. Lo miré sin responder. Creí que todo sería fácil. Creí que siempre tendría más oportunidades, que el dinero nunca se acabaría. Pero cuando se terminó, me di cuenta de que nunca aprendí a hacer nada por mi cuenta. No sé cómo empezar de nuevo. No podía negar que escuchar eso me daba una pequeña satisfacción. Pero aún así, no me conmovía lo suficiente para hacer algo al respecto. ¿Y qué esperas de mí? Pregunté de nuevo. No quiero dinero,
dijo, sorprendiéndome. Solo quiero una oportunidad. Un trabajo, una manera de empezar de nuevo. Me quedé en silencio por un momento. Parte de mí no confiaba en él. Después de todo, siempre había sido egoísta, siempre había pensado solo en sí mismo. Pero otra parte de mí se preguntaba si realmente había cambiado. Apreté los dientes y lo observé. Tengo contactos, dije al final. Podría ayudarte a conseguir un trabajo, pero nada más. No esperes favores. No esperes que te resuelva la vida. Su rostro se iluminó con esperanza. Eso es todo lo que necesito. No lo arruines, le advertí, porque esta es la última vez que te doy algo. Mientras se alejaba, no pude evitar preguntarme si estaba cometiendo un error. Durante los días siguientes, me repetí una y otra vez que no me importaba el destino de mi hermano, que su vida no era mi problema. Pero la realidad era más compleja que eso. Aunque lo negaba, había una parte de mí que no podía ignorar lo que había visto en su rostro aquel día. No era solo desesperación. Era miedo. Sabía lo que significaba estar solo en el mundo, sin nadie que te cubriera las espaldas. Yo lo había vivido durante años. Y, aunque no quería admitirlo, había algo profundamente satisfactorio en la idea de ser yo quien tuviera el poder ahora. Así que hice algunas llamadas. No le conseguí un trabajo de ensueño ni un puesto de alto nivel. No. Lo que le conseguí fue lo mínimo, un empleo de medio tiempo en una empresa de logística, descargando y organizando mercancía. Si realmente quería salir adelante, tendría que demostrarlo. Le envié un mensaje con la información. Aquí está tu oportunidad. No la desperdicies. No me respondió de inmediato. Durante horas, no hubo ni un solo mensaje. Por un momento, pensé que lo había rechazado, que en su orgullo aún le quedaba suficiente arrogancia como para creerse por encima de un trabajo así. Pero al día siguiente, recibí un mensaje corto. Gracias. Empezaré mañana. No respondí. Simplemente guardé el teléfono y seguí con mi día. Las semanas pasaron sin que supiera mucho de él. No le pregunté cómo iba, y él tampoco se comunicó conmigo. Pero a través de un conocido en la empresa, supe que estaba cumpliendo con su trabajo. No era el mejor empleado, pero al menos no había renunciado. Pensé que eso era todo, que el asunto había quedado cerrado. Pero me equivoqué. Un mes después, recibí una visita inesperada. Era mi madre. No la había visto desde el funeral de mi padre. No la había escuchado en años. Y sin embargo, ahí estaba, de pie en la puerta de mi casa, con esa misma expresión severa que siempre usaba cuando quería manipularme. Necesitamos hablar, dijo con su tono habitual de autoridad. No le respondí de inmediato. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero la otra parte, quería ver qué excusa traía esta vez. Así que la dejé entrar. Se sentó en mi sala como si fuera su casa. Miró alrededor, analizando cada rincón, probablemente evaluando si mi éxito valía la pena en comparación con su hijo favorito. Tu hermano me dijo que lo ayudaste a conseguir un trabajo, empezó, con una voz neutral. ¿Y qué con eso? Pregunté, sin paciencia para rodeos. Se tomó su tiempo antes de responder. Está sufriendo, dijo finalmente. No está hecho para ese tipo de vida. Trabajar largas horas, recibir órdenes de extraños. No es lo que debería estar haciendo. Tuve que contener una carcajada. ¿Y qué debería estar haciendo entonces? Mi madre entrecerró los ojos, como si le sorprendiera mi tono. Algo mejor. Algo más acorde con su potencial. ¿Potencial? Repetí con incredulidad. Mamá, perdió toda su herencia en malas decisiones. Nunca ha trabajado un día en su vida y ahora está aprendiendo lo que es la realidad. Y vienes a decirme que no está hecho para esto. ¿Entonces para qué está hecho? Apreté los dientes. Sabía lo que venía. Si realmente quieres ayudarlo, dijo con esa voz falsa de preocupación, podrías darle algo más. Una mejor oportunidad. Un negocio, quizás. Algo donde no tenga que estar en un almacén cargando cajas. Reí. No pude evitarlo. Déjame adivinar. ¿Quieres que lo mantenga como lo hacía papá? ¿Que yo sea el que le resuelva la vida? Su expresión se endureció. Es tu hermano. ¿Y yo qué soy? Respondí en un tono afilado. Porque cuando él se quedó con todo, no recuerdo que nadie dijera que yo era parte de la familia. No recuerdo que nadie preguntara si yo estaba bien. Eso es diferente. No, mamá. No es diferente. Durante toda nuestra vida, él tuvo todo y yo tuve que arreglármelas solo. Y ahora, cuando las cosas se invierten, cuando él finalmente tiene que enfrentar la vida real, vienes aquí a pedirme que lo rescate. Ella guardó silencio. Por primera vez, no tenía una respuesta rápida. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. No voy a hacerlo. Si lo dejaras vivir contigo, al menos hasta que se recupere. Solté una carcajada. ¿Para que viva a mis expensas? ¿Para que pueda estar cómodo mientras yo sigo trabajando? No. Ya le di una oportunidad, y si la desperdicia, es su problema. Mi madre se levantó de golpe. Siempre has sido tan egoísta. Ese fue el colmo. Me puse de pie también, sintiendo la rabia arder en mi interior. ¿Egoísta?
Después de todo lo que pasé. Después de todo lo que ustedes hicieron. Después de que nunca me dieran nada. Después de que me dejaran fuera de la herencia. Ella apretó los labios. Por un segundo, casi pareció dudar. Tu hermano necesita ayuda, insistió. Entonces que aprenda a ayudarse a sí mismo. Se quedó mirándome, evaluándome, como si aún pudiera encontrar alguna manera de manipularme. Pero esta vez, no iba a funcionar. Finalmente, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Justo antes de salir, se giró para darme una última mirada de desprecio. Espero que nunca te encuentres en una situación como la suya. No le respondí. Solo cerré la puerta detrás de ella. Respiré hondo y me dejé caer en el sofá. Sabía que este no era el final. Sabía que mi familia no iba a dejarlo así de fácil. Los días pasaron en un silencio incómodo. Después de la visita de mi madre, esperaba otra emboscada en cualquier momento. Tal vez un mensaje agresivo, una llamada llena de recriminaciones, o incluso una aparición inesperada de mi hermano en mi puerta. Pero nada de eso ocurrió. Por un momento, creí que finalmente lo habían entendido, que mi decisión era firme y que no iba a dejarme manipular. Me equivoqué. Un viernes por la noche, después de una larga semana de trabajo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero por alguna razón, decidí contestar. ¿Aló? Al otro lado, una voz masculina respondió. Eres el hermano de... Lo que dijo a continuación me dejó helado. Mi hermano había sido arrestado. ¿Qué? Pregunté, seguro de haber escuchado mal. Fue detenido por allanamiento y alteración del orden público. Está pidiendo que alguien venga a pagar su fianza. Me llevé una mano al rostro, sintiendo una mezcla de rabia y frustración. ¿Dónde está? Pregunté con voz tensa. El oficial me dio la dirección de la estación de policía. Colgué el teléfono sin decir nada más. Tenía dos opciones, ignorarlo y dejar que se las arreglara solo, o ir a verlo y escuchar qué demonios había pasado. Sabía cuál era la opción lógica, sabía que no era mi problema, pero también sabía que, si no iba, mi madre encontraría la forma de culparme por lo que sucediera después. Así que, con una profunda exhalación, tomé las llaves del auto y salí. Cuando llegué a la estación, me llevaron a una pequeña sala donde mi hermano esperaba con la cabeza gacha. Se veía aún peor que la última vez que lo vi. Su ropa estaba sucia, su cabello despeinado y sus ojos enrojecidos. No puedo creer que estés aquí, dije, cruzándome de brazos. No me miró de inmediato. Parecía derrotado. Solo, escúchame, murmuró. ¿Qué hiciste? Se frotó el rostro con ambas manos antes de responder. No tenía dónde ir. Estaba durmiendo en mi auto, hasta que lo embargaron. Me quedé sin nada. Intenté encontrar otro trabajo, pero nadie quiere contratar a alguien como yo. No te hagas la víctima, le espeté. Te di un trabajo. ¿Qué pasó con eso? Él se encogió de hombros. No era suficiente. No podía pagar un lugar para vivir. Estaba desesperado. ¿Así que decidiste meterte en problemas con la policía? Finalmente, me miró. Sus ojos estaban llenos de vergüenza. Intenté meterme en la vieja casa de papá. Me congelé. ¿Qué? Solo por una noche. No pensaba quedarme, pero alguien me vio forzando la cerradura y llamó a la policía. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad te metiste en la casa? Él asintió lentamente. La vendí hace un año, ¿recuerdas? Ya no te pertenece. Lo sé, pero no tenía a dónde más ir. Me froté las sienes, sintiendo que la ira hervía dentro de mí. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que pague tu fianza? Él no respondió. Me reí con amargura. No puedo creer esto. Pasaste toda tu vida obteniendo todo en bandeja de plata, y ahora, cuando finalmente enfrentas consecuencias, ¿quieres que yo te saque de esto? No sé qué hacer, murmuró. Lo miré fijamente. Por primera vez, vi a mi hermano no como el niño mimado que siempre había sido, sino como alguien completamente roto, sin dinero, sin hogar, sin nadie más que lo ayudara. Pero aún así, no era mi problema. Me levanté de la silla y lo observé con frialdad. Arréglalo solo. Su rostro se llenó de horror. No, no puedes dejarme aquí. Sí puedo. Llamé al oficial y le informé que no pagaría la fianza. Mientras salía de la estación, escuché a mi hermano llamarme con desesperación, pero no me detuve. No esta vez. Al salir, sentí una extraña mezcla de alivio y culpa. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que, si lo ayudaba ahora, nunca aprendería. No volví a saber de mi hermano por un tiempo. No recibí más llamadas suyas, ni mensajes, ni siquiera indirectas de mi madre intentando culparme por lo que había pasado. No es que creyera que se habían rendido tan fácilmente, pero después de lo sucedido en la estación de policía, supuse que por fin habían entendido que no iba a dejarme manipular. Me equivoqué. Unas semanas después, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre sin remitente. Lo abrí sin pensar demasiado en ello y al ver su contenido, sentí que la sangre me hervía. Era una carta escrita a mano. De mi madre. Espero que estés satisfecho. Tu hermano está viviendo en la calle porque tú decidiste abandonarlo. No sé en qué te has convertido,
Pero me duele saber que cría a alguien tan egoísta y cruel. Si tu padre estuviera vivo, estaría avergonzado de ti. Pero supongo que eso no te importa, ¿verdad? Después de todo, nunca quisiste ser parte de esta familia. Espero que nunca te encuentres en una situación como la suya, porque cuando lo hagas, nadie estará ahí para ti, así como tú nos diste la espalda. Mis dedos se apretaron alrededor del papel. No era una súplica. No era una petición. Era puro veneno. Respiré hondo y traté de calmarme. Sabía lo que intentaba hacer. No era la primera vez que usaba la culpa como un arma. Durante toda mi vida, había intentado hacerme sentir como si fuera el problema, como si fuera yo el que debía disculparse por no aceptar la injusticia con una sonrisa. Pero esta vez, no iba a funcionar. Arrugué la carta y la tiré a la basura. Los días pasaron y no pude evitar preguntarme qué había pasado con mi hermano. No porque me sintiera culpable, sino porque quería saber hasta qué punto estaba dispuesto a caer antes de admitir que la única persona responsable de su situación era él mismo. Fue entonces cuando recibí otra llamada. Esta vez, de alguien que no esperaba. Mi tío. Era el hermano menor de mi padre, alguien con quien nunca había tenido una relación cercana, pero tampoco tenía problemas con él. Necesito hablar contigo, dijo sin rodeos. Acepté encontrarme con él en un restaurante al día siguiente. Cuando llegué, ya estaba sentado, con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Es sobre mi hermano?, pregunté, sin perder el tiempo. Él asintió. Tu madre vino a verme. Me dijo que él está en una situación complicada y me pidió que lo ayudara. Déjame adivinar, dije con una sonrisa amarga. Le pidió dinero. Mi tío suspiró. Más que eso. Quiere que le dé un trabajo en mi empresa. Un puesto de oficina, con buen sueldo. Algo cómodo. Me reí, pero no había humor en mi risa. Claro. Porque un trabajo de verdad es demasiado para él. Mi tío me observó con detenimiento. Le dije que no. Eso me tomó por sorpresa. ¿En serio? Él asintió. Sé perfectamente cómo es tu hermano. Siempre ha tenido todo servido en bandeja de plata y ahora que finalmente tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos, en lugar de aprender, está buscando otra salida fácil. No pienso darle eso. Me quedé en silencio por un momento. Entonces, ¿por qué querías hablar conmigo? Mi tío se inclinó hacia adelante. Porque quiero saber qué piensas hacer. Lo miré, confundido. ¿Hacer? No voy a hacer nada. ¿Estás seguro?, preguntó con una mirada penetrante. Porque aunque no quieras admitirlo, sé que esto te importa más de lo que dices. Sentí un nudo en el estómago. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. Por más que intentara convencerme de que el destino de mi hermano me daba igual, la verdad era que sí me importaba. No porque creyera que se merecía mi ayuda, sino porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hermano. No lo sé, dije finalmente. No sé qué hacer. Mi tío asintió lentamente. Entonces piénsalo bien. Porque él está cerca de tocar fondo. Y cuando lo haga, tal vez sea demasiado tarde para ayudarlo. Me quedé en silencio mientras él terminaba su café y se levantaba para irse. Pasé los siguientes días dándole vueltas a la conversación con mi tío. Sus palabras se quedaron en mi cabeza como una espina imposible de ignorar. Él está cerca de tocar fondo. Y cuando lo haga, tal vez sea demasiado tarde para ayudarlo. ¿Pero qué significaba eso realmente? ¿Ayudarlo cómo? ¿Dándole dinero? ¿Pagándole un departamento? ¿Poniéndolo en una burbuja para que nunca enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones? No, eso solo lo hundiría más. Y sin embargo, algo dentro de mí no podía dejarlo pasar. Así que decidí hacer algo que no pensé que haría. Fui a buscarlo. Sabía que no podía preguntarle a mi madre dónde estaba. Si la llamaba, solo terminaría en otra discusión sobre mi crueldad y su eterno favoritismo por mi hermano. Así que hice lo único que podía hacer. Fui a los lugares donde sospechaba que podría estar. Pasé por las pocas casas de antiguos amigos que recordaba, pero ninguno tenía idea de su paradero. O tal vez sí lo sabían, pero no les importaba lo suficiente como para molestarse en decirme la verdad. Finalmente, encontré una pista en un pequeño refugio para indigentes en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, sentí algo en el estómago que no esperaba, miedo. Miedo de verlo en el estado en el que seguramente estaba. Miedo de que todo lo que había dicho antes, de que no me importaba, fuera una mentira. Entré al refugio y le pregunté al encargado si conocía a mi hermano. Sí, ha estado viniendo aquí por las noches, me dijo con voz cansada. Pero no ha venido en los últimos días. ¿Sabe dónde podría estar? El hombre suspiró. Mira, muchacho. He visto a muchos como él. Tipos que lo tenían todo y lo perdieron porque nunca aprendieron a valerse por sí mismo. Pero lo que más he visto es que hay dos caminos para ellos, o aprenden la lección, o se hunden más. No respondí. Si quieres encontrarlo, intenta en el parque del centro. A veces lo he visto por ahí. Asentí y salí de inmediato. Cuando llegué al parque, el sol ya comenzaba a esconderse. Caminé entre los bancos, revisé debajo de los puentes, observé a los grupos de personas sin hogar que se reunían alrededor de fogatas improvisadas. Y entonces lo vi.
Estaba sentado en una banca, abrazándose a sí mismo para protegerse del frío. Su ropa estaba más sucia que la última vez que lo vi, su cabello era un desastre, y su piel tenía ese tono pálido y descuidado de alguien que no ha dormido bien en semanas. No se parecía en nada al hombre arrogante que solía mirarme con superioridad. Me acerqué lentamente. ¿Cuánto tiempo piensas seguir así? Pregunté sin rodeos. Él levantó la vista, y por un momento, pareció sorprendido de verme. Luego, su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a burlarte? No, respondí, cruzándome de brazos. Vengo a saber si finalmente entendiste. Se quedó en silencio. ¿O todavía crees que el mundo te debe algo? Él apartó la mirada, avergonzado. No lo sé, murmuró. Solo, no sé cómo salir de esto. Suspiré. Siempre tuviste opciones, dije con voz firme. Pero nunca quisiste tomarlas porque creías que estabas por encima de todo esto. Creías que el trabajo duro era para los demás. No me respondió. Me senté junto a él y lo observé. Voy a decirte esto una vez, dije, sin apartar la vista. No voy a regalarte nada. No te voy a dar dinero, ni un lugar donde vivir, ni te voy a sacar de esta situación. Vi cómo su expresión cambiaba, como si esperara que yo le ofreciera alguna salvación. Pero si estás dispuesto a trabajar de verdad, te puedo ayudar a encontrar un camino. Él me miró con cautela. ¿Cómo? No voy a ponerte en una oficina ni a darte un trabajo fácil, continué. Pero puedo ayudarte a empezar desde abajo, con algo real. Algo donde tengas que esforzarte. Se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, suspiró. Lo haré. Por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, mi hermano había cambiado. Pero aún así, no podía confiar del todo. Miré a mi hermano a los ojos, buscando alguna señal de que hablaba en serio. A lo largo de nuestra vida, había hecho promesas vacías, había dicho lo que la gente quería escuchar para librarse de las consecuencias de sus actos. Pero esta vez, algo en su voz sonaba distinto. Si de verdad vas a hacer esto, no hay vuelta atrás, le advertí. No hay más excusas. No hay más, esto no es para mí. Él asintió lentamente. Lo sé. No estaba convencido del todo, pero sabía que si había una oportunidad para que cambiara, tenía que aprovecharla en ese momento. Así que hice la única cosa que podía hacer, lo puse a prueba. Mañana en la mañana te voy a llevar a un lugar, dije. No preguntes, solo preséntate. Si no apareces, no vuelvas a buscarme. Mi hermano tragó saliva y asintió. Voy a estar ahí. Me levanté y le di una última mirada antes de irme. No le ofrecí dinero. No le dije dónde dormir esa noche. No intenté arreglar su vida en un instante, porque sabía que, si iba a salir de esta, tenía que hacerlo por sí mismo. A la mañana siguiente, esperé en mi auto a unas cuadras del parque. Había una parte de mí que esperaba que él no apareciera, que se quedara en su miseria y probara, una vez más, que no tenía remedio. Pero cuando el reloj marcó las 7, lo vi caminando hacia mí. Su ropa seguía siendo la misma del día anterior. Su cabello seguía desordenado. Pero estaba ahí. Subió al auto en silencio. ¿A dónde vamos? Preguntó después de un rato. Vas a empezar a trabajar. Se removió en el asiento, incómodo. ¿Dónde? En una construcción. Mi hermano se quedó quieto. ¿Qué? Lo que oíste. Lo vi por el rabillo del ojo. Sabía lo que estaba pensando. Sabía que su ego estaba peleando con él mismo, gritándole que no podía hacer algo así, que estaba por encima de un trabajo como ese. Pensé que me ayudarías a conseguir algo mejor. Me reí sin humor. ¿Mejor? No tienes dinero. No tienes experiencia. No tienes nada. Esto es lo que hay. Se quedó en silencio. Si quieres comer, trabajas. Si quieres un techo, trabajas. Así de simple. No dijo nada más en el camino. Cuando llegamos al sitio de construcción, me estacioné y lo miré una última vez. Si te vas ahora, no vuelvas a buscarme, dije con frialdad. Pero si de verdad quieres cambiar, entra y empieza. Él respiró hondo, miró el lugar y después de lo que parecieron horas, abrió la puerta del auto y salió. Lo vi caminar hasta la entrada, donde un supervisor lo recibió con una mirada desconfiada. Luego desapareció dentro del sitio de trabajo. No me quedé a esperar. Arranqué el auto y me fui. Pasaron semanas sin que supiera nada de él. No lo llamé. No fui a ver cómo estaba. Lo dejé solo. Hasta que, un mes después, recibí un mensaje. Sigo aquí. Eso fue todo lo que decía. No respondí. Un mes después, otro mensaje. Conseguí un lugar donde quedarme. Luego, más silencio. Pasaron 6 meses antes de que lo volviera a ver. No fue algo planeado. Me encontraba en un café cuando alguien se sentó frente a mí. Era él. Pero ya no era el mismo. Su ropa estaba limpia. Su rostro tenía color de nuevo. Su postura era más firme. Sus ojos ya no estaban llenos de desesperación. No sabía si querías verme, dijo con una leve sonrisa. No lo sé, admití. ¿Debería? Se encogió de hombros. Eso depende. Lo observé, evaluándolo. ¿Sigues en la construcción? Sí. Es un trabajo duro,
Pero me gusta. Me mantiene ocupado. Asentí lentamente. ¿Qué quieres de mí? Él negó con la cabeza. Nada. Solo quería decirte que, lo entiendo ahora. No dije nada. Sé por qué hiciste lo que hiciste. Y lo agradezco. Exhalé lentamente. No había palabras grandiosas que decir. No había una gran reconciliación. Pero, por primera vez en mi vida, sentí que éramos hermanos de verdad. Tú te lo ganaste, respondí simplemente.